Bienvenidos a nuestra capilla virtual. Aquí estamos para compartir temas de la palabra de Dios. Y en un día como este, donde toda la honra y la gloria la merece nuestro Señor, es un día donde celebramos al Señor Jesucristo. Damos gracias al Espíritu Santo que nos acompaña y bueno, honramos al Padre Celestial, que nos permite en estos tiempos poder disfrutar también, sobre todo del estudio de la palabra. ¿Cómo nos agrada estudiar su santa palabra? Porque allí están las verdades profundas de Dios. Bienvenidos. Hoy es un tiempo de la palabra del Señor. Y no olviden que también nos encontramos los miércoles a las 9 de la noche. Por unos minutos tocaremos un tema, otra vez un tema de esos que nos va a bendecir, nos va a edificar. Usted puede también participar con nosotros. Recuerde que tiene nuestro correo. Puede escribirme a leonelmolano2005@gmail.com, o también puede escribirnos a nuestro correo institucional, lacapillavirtual@gmail.com. Todo así en minúscula, lacapillavirtual@gmail.com. O nuestro WhatsApp, si usted tiene preguntas, comentarios, inquietudes, desea ampliar algún tema, bueno, también nuestro WhatsApp 312-306-0209. WhatsApp 312-306-0209. Con gusto, será una bendición muy grande poder cruzar ideas, poder compartir, ampliar temas. Si usted necesita más bibliografía para profundizar un tema, está consultando algo y desea como desempantanarse o tener otro punto de vista, con mucho gusto en Capilla Virtual vamos a colaborarle. Le podemos sugerir páginas de internet, le podemos sugerir bibliografía, confiable sobre todo, porque hay mucho que usted consigue, pero quizás usted necesita bibliografía, fuentes confiables. Bueno, le vamos a ayudar. Podemos entrar en la controversia, en el diálogo, y pues de eso se trata Capilla Virtual. Los domingos, 5 de la tarde, Palabra del Señor, y los miércoles, estudio de la palabra. Los miércoles, ¿qué dice la Biblia? Y los domingos, así dice la Biblia. Ahí lo tiene usted, fácil de reconocer. No olvide, los miércoles 9 de la noche en Capilla Virtual, ¿qué dice la Biblia? Ahí vamos a resolver preguntas, dificultades. Y los domingos nos encontramos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así dice la Biblia. Bueno, bienvenidos a Capilla Virtual. El tema que les quiero compartir hoy en Capilla Virtual se basa en unas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos agrada, de verdad, escuchar al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo, al mismo Padre Eterno en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento al mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios en persona, aquel que, llenando todo el universo, el más grande de todos, un día decidió, digo yo, encapsularse y hacerse igual a nosotros, para traernos una noticia, la verdad, la mejor de las noticias, la buena noticia, la buena nueva, o como dicen por allá en los llanos de Colombia, la marandúa, el evangelio, evangelión del griego, para nosotros en el español, transliterada el evangelio, que significa la buena nueva, la buena noticia. Él, cuando lo escuchamos, bueno, qué maravilla. O cuando escuchamos al Espíritu Santo, los tres son Dios. En Capilla Virtual honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estas palabras del Señor Jesucristo, que ustedes las pueden mirar en su Biblia, siempre será nuestra guía, Mateo capítulo 16, versículo 18. Qué palabras tan tremendas. Luego de estar Jesús con sus discípulos, los ha llevado a un lugar muy especial. Después tocaremos sobre ese tema, valdrá la pena, de verdad. En Mateo 16, 18
el Señor Jesús se dirige a uno de sus discípulos. Está con los 12, por supuesto, incluido Judas ahí en ese tiempo. Y se dirige a uno de sus discípulos, que va luego a ser uno de los discípulos más relevantes. Se dirige a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero quiero resaltar para este tema la siguiente frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así lo leemos en la Biblia Dios habla hoy. También lo tenemos en la Reina Valera, por supuesto, o en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional. La verdad es que el mensaje permanece siendo el mismo. Otras palabras relacionadas con estas las va a decir el Señor Jesucristo un poquito más adelante, y las va a registrar el evangelista Mateo también. Mateo 18:20. Esta frase de Jesús, ¿cómo nos va de bien en este tiempo donde medio mundo, más de 3.000 millones confinados? Sí que es interesante escuchar las noticias para saber que Estados Unidos, casi más de 300 millones más bien, más de 300 millones confinados. Inglaterra confinada, España confinado, Francia confinada, Italia, otras partes del mundo, Irán, Irak, Dubái. Más allá nos encontramos con la India, la China, todos estos países confinados. América Latina, pues toda confinada, la verdad. Y bueno, cómo van subiendo los números por tema de una pandemia. Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, todos tocados, afectados. Y el Señor Jesús dice estas palabras que, digo yo, caen, pero como ese dicho popular, como anillo al dedo. Nos calzan bien, si vamos a hablar de los zapatos, nos calzan bien estas palabras. Mateo 18:20. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ah? En otra versión usted va a leer: de cierto les digo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué tal esto? La iglesia, realmente, ¿cuál es el concepto que tenemos de iglesia? El concepto que hemos manejado. Históricamente, iglesia se identifica con un edificio, con un santuario, con un templo. Y así se distinguen las iglesias. La primera que se puede llamar iglesia como un lugar. Estamos hablando más allá del año 314. La Catedral de Santa Sofía. La levanta precisamente el emperador Constantino. Aquel que, siendo el gran emperador, reconocido como si fuera un representante pues de Dios en la tierra, el concepto de Dios que tienen los paganos del Imperio Romano, él es un representante, se cree que es un dios. El emperador Constantino, claro que sí, tiene méritos, tiene pergaminos para, en ese contexto cultural, creer que definitivamente es un dios. Como cuando estuvo Alejandro Magno, tenía pergaminos, méritos para que pudieran considerarlo as un dios. En 12 años estructuró, levantó, montó lo que se conoce como el gran imperio griego. Y ahora pues los emperadores igual tenían que mostrar cosas, y Constantino las había mostrado. Entonces, en ese contexto, luego moviéndose en ese mundo de paganismo, llega y ahora, ¿cómo así? Su madre es cristiana y su esposa también es cristiana. Varios senadores, muchos esclavos, muchos sirvientes se han convertido al cristianismo. ¿Y qué descubre? Por donde quiera que mira, observa, oiga, cristianos todos. Bueno, ahí es cuando él decide, en una jugada política muy sagaz, decide
aliarse o tomar como aliados a los cristianos. No podría seguir persiguiendo a su madre y a su esposa, a sus más cercanos colaboradores. No, pues él se aprovechó de esa situación, de esa circunstancia, y decretó el edicto de tolerancia. No más persecución, no más persecución. Pero mire usted, año 313 exactamente, el edicto de tolerancia. Devolvámonos en ese momento, desde aquí de donde estamos, 2020, devolvámonos al 313, edicto de tolerancia, que significa cesa la persecución. 313, devolvámonos a los días del Señor Jesucristo, año 27. Desde esos días, el mismo Señor Jesucristo, el mismo fundador, perseguido y fue entregado a la muerte. Lo sentencian los mismos líderes religiosos de ese momento en Israel y lo entregan a la ley romana, y la ley romana lo crucifica. Bueno, ahí comenzó la persecución. Todo el que se llamara cristiano, no, pues como dijeron los discípulos, si esto hicieron en el árbol verde, hablando de Jesús, toman un dicho de ellos, ¿qué pasará con nosotros? Si quemaron la leña verde, ¿qué no harán con la leña seca? Nosotros, ¿qué tenemos? Si era Jesús, el mismo Hijo de Dios, que ya lo han reconocido, el mismo Señor, ¿qué podrían hacer con nosotros? No, no hay nada que hacer, a esconderse, porque la persecución es fuerte, seria, va a ser despiadada. Y luego no solo los judíos, el judaísmo, la religiosidad tan fuerte. No, pues debe encontrarse que eso se va a desatar, una situación tan complicada. Viene en el libro de los Hechos la muerte de Esteban, y con Esteban se desata una persecución que entre ellos uno de los líderes es el mismo Saulo de Tarso, del cual más adelante en el libro de los Hechos y en sus cartas nos vamos a encontrar, y va a convertirse en el gran adalid de la cristiandad hasta hoy. 20 siglos del apóstol Pablo, y como dijera uno de sus grandes lectores, escudriñadores, de sus grandes seguidores, estudiantes, alumnos, más adelante, para el siglo, cerrando el siglo IV y comenzando el siglo V, Agustín, famoso Agustín de Hipona, va a decir, luego de estudiar tanto al apóstol Pablo, de seguir el evangelio que explica el apóstol Pablo, de estudiarlo, analizarlo, escribir sobre él, Cátedra Paulina, una frase que me gusta de Agustín: perdóname, Señor, en una de sus oraciones, perdóname, Señor, pero ¿qué sería de ti sin Pablo? Le hacen un homenaje al apóstol Pablo. La grandeza, la sabiduría, la profundidad, la revelación del apóstol Pablo. Y es que leer al apóstol Pablo es leer auténtica, pura revelación del Espíritu Santo para develar tantas cosas secretas. El misterio que estuvo escondido, dice el apóstol Pablo, y ahora ha sido develado, explicado. Un experto en la ley, en la Torá, experto en el Tanakh, un maestro, un rabino, preparándose para rabino, estudió a los pies de Gamaliel, los mejores maestros, la Universidad de Harvard, Oxford, para ese tiempo. Y ahora se va a convertir en uno que toma la ley y toma el evangelio y logra explicarlo. Ese es este nuevo predicador, nuevo anunciador, proclamador, gran adalid de la fe cristiana. En fin, aquí nos encontramos entonces que la persecución continúa. Y ahí va a seguir, van a venir los emperadores, va a aparecer Nerón, va a aparecer otros emperadores, va a aparecer Domiciano, Vespasiano, Decio, va a aparecer un montón de emperadores, pero duros. Aurelio, va a aparecer también Diocleciano. Se inventan cosas impresionantes contra la iglesia. La persecución es imperial, por decreto imperial. Sin embargo, en cada persecución se va cumpliendo lo que dijo Jesús. Las puertas del Hades, para hablar de los lugares que en ese tiempo consideraban eran los sitios donde estaban los muertos. El Hades, las profundidades, el inframundo para los griegos y los romanos.
que supuestamente estaba abajo de la tierra. Por allá estaba el lugar, el Hades, y estaban las prisiones de oscuridad, estaba el infierno, la Gehenna, el lugar de fuego. Todos esos lugares para los griegos y los romanos estaban abajo, porque la tierra se consideraban plana. Entonces allá supuestamente tenía el poder de la muerte. Y Jesús dice, vendrán cosas duras, pero las mismas puertas del Hades, del infierno, de la maldad total, de la muerte, no podrán contra la iglesia. De una vez ahí lo anunció, viene cosa dura, pero ni la muerte podrá contra la iglesia. Qué interesante esto, ¿ah? El Hades. Jesús tomó esa referencia, una referencia cultural, una creencia religiosa de esos días, para hacer el contraste tan fuerte, ¿no? La iglesia no va a pelear con las armas del imperio, pero la misma muerte la va a enfrentar a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia, no? La iglesia es, como dicen las otras palabras de Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados, reunidos. Y la palabra que usa ahí en el griego para reunidos, que se traduce al español reunidos, se traduce al español congregados, reunión, congregación, meeting, asamblea, es la palabra en griego eclesia. Entonces, cuando usted y yo leemos en español reunidos, asamblea, congregados, si usted lo lee en griego, como lo dijo seguramente, o como lo escribió Mateo, él estaría diciendo algo así como, y donde estén 2 o 3, eclesia, en mi nombre, eclesia. Entonces traducimos eclesia al español o al inglés o cualquier otro idioma. Church en inglés. Church equivale a eclesia en griego. Church en inglés, eclesia en griego. Eclesia en griego, iglesia. A ese lo transliteramos. No decimos eclesia, sino iglesia. Pero sí usamos eclesia en español. Porque usted dice, por ejemplo, una reunión eclesiástica. ¿Ah? Estudiamos eclesiología. Sí usamos la palabra para referirse a cosas de reunión, cosas de la asamblea. Entonces, la traducción es asamblea, reunión, congregación, meeting. Entonces Jesús dice, donde estén 2 o 3, eclesia. Eclesia es una reunión. Entonces Jesús dice, una reunión para mí válida con 3. Donde estén 2 o 3, está bien para mí. No tiene que ser una multitud. Si hay una multitud, pues es una asamblea grande. Es una eclesia grande, una reunión de muchos. Pero Jesús dice, desde 2 o 3 y que estén en mi nombre, o sea, están reunidos, están en mi nombre, vea. Pero porque usted y yo podemos estar reunidos, pero no en el nombre de Él. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, mire lo importante, ahí estoy yo. ¿Qué es lo que nos interesa? La presencia del Señor. No es que iglesia o eclesia es el lugar. No. Donde hay 2 o 3, ahí está Él. ¿Es en el templo? ¿Es en el santuario? No. Desde ahí en adelante, la iglesia o la asamblea, la reunión de los hermanos, la fraternidad, la hermandad, no tuvo templos. Es más, recuerde que el apóstol Pablo dijo, ¿no saben ustedes, no saben que ustedes son el templo del Señor y que el Espíritu de Dios habita, mora, vive en ustedes? Mire la concepción del mismo apóstol Pablo más adelante. No, el templo no es ese lugar, ese santuario tan bonito, tan elegante, tan agradable, y que sí debe ser así porque nos congregamos y debe ser un ambiente bonito, agradable. Pero tanto en Jesús, iglesia es la reunión de 2 o 3. No tienen que haber 20, 50, 100, 200 mil, 100 mil, no. 2 o 3 dijo Jesús. Sigamos a Jesús. Y luego el apóstol Pablo lo va a más todavía. Dice, ustedes son el templo. Si se pensaba que los templos paganos, allá era donde se debía ir, se debían hacer santuarios, no.
Dijo, es el templo donde habita el Espíritu Santo, ese es el templo. Y el templo somos cada uno de nosotros. Miren esas concepciones, ¿no? Entonces, la iglesia cristiana sigue después de Pablo, se convierte, bueno, pero la persecución siguió. Nerón, Domiciano, Vespasiano, Decio, Diocleciano, Aurelio, una cantidad de emperadores y todos perseguidores. Y cada vez parecía que cada emperador se inventaba cosas nuevas, hasta concursos se encuentran en ese tiempo de la historia. Los emperadores le propusieron concursos para ver cuál sería el método que produjera mayor tortura y supuestamente sacara esas cosas terribles en el ser humano, de alegrarse por ver torturar a los cristianos para hacerlos negar de su fe. Hacerlos negar de su fe. Murieron muchísimos hermanos a causa de la persecución. Y se pretendía con esa persecución exterminar la iglesia, causar escarmiento en vista de cómo mueren, cómo son torturados, cómo mueren ante las fieras, ante los leones hambrientos en los circos, cómo mueren crucificados como antorchas quemados, familias enteras. Ante una situación de esas, ante una persecución de esas, ante un decreto de muerte de esa manera, la gente no va a querer seguir el cristianismo. Pero será Tertuliano quien hace un registro muy interesante, siglo III y IV. Gran pensador de la fe cristiana, Tertuliano, filósofo neoplatónico. Pero entre sus escritos se encuentran frases interesantes, pero esta para el caso. Dice él que se pretendía lograr que los cristianos desaparecieran, nadie siguiera a Jesús. Dice él que parecía más bien que cada gota de sangre que derramaban los creyentes por ser mártires al seguir a Jesús, parecía que cada gota de sangre se convertía en una semilla. Imaginen entonces la multitud de semillas que permitían que el cristianismo antes floreciera más. Pues claro, así sigue el siglo II, más persecución, siglo III, más fuerte la persecución. Entra el siglo IV, la persecución está en pleno, decretada por el mismo emperador. Pero va a aparecer Constantino y decreto de tolerancia, edicto de tolerancia, no más persecución. Se van a tolerar los cristianos y los paganos, pero empiezan a hacer cuentas y descubren algo bien interesante. Interesante en el tema, por ejemplo, de los números. Comienzan a hacer balances. Bueno, ¿qué pasó del 27 cuando muere el fundador del cristianismo? Y todo lo que ha pasado, terminó el siglo I, murió Juan, terminó el siglo II, 100 años más, y el siglo III terminó y comenzó el siglo IV. ¿Cuál sería el balance de esa iglesia que inició Jesús, de esa reunión donde estén 2 o 3, y que luego creció, por todo el imperio se regó? La persecución ayudó a eso. La fe era sincera, honesta, por supuesto. ¿Cuál es el balance? Y según los historiadores mismos, y los historiadores romanos, llegan a ciertas conclusiones en números, que para los días del emperador Constantino, por lo menos el 60% de la población del imperio ya era cristiana. ¿Cómo así? ¿No es que pretendían hacerla desaparecer con la persecución? No, señor. Al contrario, pareciera que lo que dijo Tertuliano, cada gota de sangre se convertía en semilla y florecían más creyentes. 60% de la población del imperio. Para ese momento, el año 314 o el siglo IV, se calcula que la población de todo el imperio romano estaba sobre los 120 millones de personas. Calcule usted. Estamos hablando de por lo menos 72 millones de romanos eran cristianos. Tenía las mayorías. Hoy, ¿en qué país del mundo? Estamos hablando de 20 siglos después. ¿Qué país del mundo puede mostrar unas mayorías así? Puede mostrar que el 60% de su población es cristiana. Hay algunos países que manejan porcentajes del 10%, del 15%, del 20%. De cristianos, digamos, de la línea tradicional. Pero cristianos así, de verdad, fervorosos, entregados, rendidos.
Pues bueno, hoy en día la población del mundo, 7.500 millones, hay un desafío grande que después lo trataremos en un tema aquí, sobre todo los miércoles, a las 9 de la noche. Porque sobre 7.500 millones de personas se considera que el cristianismo de este tiempo, 20 siglos después, o digamos desde Constantino, 17 siglos después, el porcentaje de cristianos no alcanza el 30% del mundo. Estamos hablando de más o menos unos 2.100 millones de cristianos frente a las otras religiones como el islamismo, el hinduismo, el animismo, oiga, el secularismo, aquellos que no creen en Dios ni en ningún Dios. Sus dioses son el dinero, la fama, el prestigio, el placer, el viajar, esos son sus dioses, pero no creen en Dios. El estar bien, ese es su Dios. Entonces, en eso hay muchos millones, más de 1.000 millones. El secularismo supera los 1.000 millones. La ciencia, el conocimiento, esos son los dioses del secularismo. Y eso está creciendo más. Entonces, sobre 2.000 millones, 2.100, 2.200 millones de cristianos, recuerde, ahí estamos incluyendo toda la línea de cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante, ahí estamos nosotros. Y entre el cristianismo protestante, las iglesias tradicionales de la Reforma, bautistas, presbiterianos, menonitas, episcopales, y ahora los del siglo XX, la línea pentecostal y mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los neopentecostales, y aún las sectas, porque todas hablan de la Biblia y del Señor Jesucristo a su manera, pero todos sumados, ahí están los 2.200 millones de cristianismo. Pero sobre 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la tierra y que siguen en aumento, calcule usted, si descuentan los 2.000 millones de cristianos, ¿nos quedan cuánto? ¿Ah? 5.000, más de 5.000 millones, por lo menos 5.300 millones que no conocen de Cristo. Estamos hablando sobre un 30% en el mundo. Pero si usted descuenta una cantidad de cristianos que están bajo el rótulo cristianismo, usted descuenta sectas, descuenta ortodoxos, si va a descontar la iglesia católica, pues más todavía, usted entraría hasta en... Entonces, mire usted, para ese tiempo del Imperio Romano, después volveremos sobre estas cifras, mire usted, sobre 120 millones, la iglesia tiene el 60% de la población del Imperio Romano. Eso es haber conquistado las mayorías. Eso es haber cumplido las palabras de Jesús. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, recuerda que la roca es la declaración que había hecho Pedro antes. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, sobre esa declaración le dice Jesús, de cierto te digo que tú eres Petrus, tú eres Petra, tú eres piedra, tú eres roca. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de dar, porque recuerda que le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Qué fue lo que le reveló? Que el Señor Jesús, que estaba frente a ellos, era el ungido, el Salvador del mundo. Sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Por eso la iglesia está fundada en Cristo. Una cosa más, Pedro. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán, no podrán, lo intentarán todo, intentarán acabarla, matarla, asesinarla, pero no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Bueno, pasan 20 siglos y la iglesia, como decía una canción antigua, eso sí es como de 2 generaciones atrás en el cristianismo latinoamericano. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Gracias, hermanos, por hacer esta pausa aquí en Capilla Virtual y poder compartir este tema, que lo vamos a continuar. Han pasado 20 siglos y ¿sabe qué? Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Reunidos en las casas. Recuerde lo que dijo Jesús, Mateo 18:20. Donde estén 2 o 3 reunidos, congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio
Es lo que usted y yo necesitamos, la presencia del Señor. Si estás reunido en el nombre del Señor allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, solo que hayan dos, la promesa del Señor sigue viva. Ahí Él está en medio de ti. Y está en medio de ti para bendecirte. La bendición de Dios siempre ha estado. Déjame colocar esa bendición, afirmar esa bendición sobre tu vida en esta hora, en esta tarde, en este día, o donde quiera que nos escuches, en esta mañana, en esta noche, porque gracias al internet, en cualquier lugar del mundo nos puedes escuchar en cualquier horario. Saludo a mis hermanos de España, que nos escuchan también. Hermanos que nos escuchan en Argentina. ¡Qué maravilla, qué bendición! Las comunicaciones de hoy nos permiten esto. Amigos que tenemos en Estados Unidos y también nos confirman que nos escuchan, nos ven. Gracias por su saludo. Recuerde que en nuestro chat usted puede participar y en nuestras direcciones electrónicas. Será un gusto escuchar, leer y contestar sobre todo. Pónganme trabajo. Contestar sus preguntas, ampliar leer los datos, ayudar en esto y edificarnos todos. Pero déjeme poner ahora esta palabra de gratitud, de bendición sobre su vida. Únase conmigo en gratitud. Padre eterno, Padre celestial, gracias por permitirnos tener esta capilla virtual de hoy. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, poder acercarnos un poquito y poder encontrarnos con que esas promesas que tú diste, que tú estarías con nosotros todos los días, que tú estarías y harías presencia donde estuviésemos 2 o 3 congregados en tu nombre. Gracias porque han pasado 20 siglos de esas palabras y siguen en vigencia. Hoy nos apropiamos de ellas, hoy las tomamos y las afirmo para cada familia, para cada hogar. Allí donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí donde están las familias, Señor, debido a este tiempo que tenemos de pandemia en el mundo, al confinamiento, Señor, tú has querido fortalecer la familia. Tú has querido estrechar los brazos. Las ocupaciones, el trabajo, las situaciones, el distanciamiento que tenemos, las distancias que tenemos que recorrer, todo el día ocupados. Salir a las 5 de la mañana, regresar a las 10, 11 de la noche, casi no verse con la familia. Señor, tú no quieres, entre tantos propósitos, tú no quieres que la familia se pierda. Tú la quieres recuperar y casi que has aprovechado esta circunstancia, este momento coyuntural de esta pandemia mundial para hacernos reflexionar, para recuperar la familia. Lo que dure la cuarentena, ya meses en el mundo, pero tú has querido recuperar la familia. Hoy, Señor, yo afirmo esa palabra sobre cada familia. Declaro la gloria tuya, tu presencia estará, tu gloria se hará presente, Señor. Cada familia andará de gloria en gloria. Tu presencia invadirá esos hogares. Cada cuarto, Señor, en el cuarto de los padres, en los cuartos de los hijos. Allí, Señor, en la sala, en la cocina, en cualquier espacio. En la terraza, en el patio. Allí está tu presencia, está tu gloria y tu respaldo. Tú no faltarás. Si tú estás presente, está todo. Está todo, Señor. Es lo importante que tu presencia no nos abandone. Y aseguro esa palabra en cada familia. Tu presencia no nos abandonará, no los abandonará. Si tú estás presente, no falta nada. Que no hay trabajo, gracias que tú estás. Y como dijiste con Habacuc, aunque falte el producto de olivo, en los labrados no haya mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor. Hoy nos alegramos en ti, Señor, porque tus promesas siguen fieles. Y afirmo esa presencia tuya en cada familia y afirmo que todas tus promesas de salud, de provisión, Señor, caerán sobre tus hijos. Lo declaro, Padre Santísimo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar ahí. Amén. Que la gloria de Dios
sobreabunde en cada uno de ustedes. Y los espero. Recuerden, cada miércoles, que dice la Biblia, 9 de la noche, estaremos reunidos, hora de Colombia, 9 de la noche, para estudiar la palabra del Señor. Y los domingos seguiremos aquí, 5 de la tarde, hora de Colombia, para Así dice la Biblia. Esta es nuestra capilla virtual. Mil bendiciones y seguimos en contacto a través del WhatsApp, a través de el chat, sus preguntas al correo electrónico. Estaremos atentos. Mil bendiciones para todos.